A saludar al doctor Julián de Diego, que es abogado laboralista, asesor de empresas. Doctor Facundo Pastor en la red, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos un feriado, doctor. No, Eh, ningún problema. Quiero arrancar por acá. ¿Cuál es el principal problema del ecosistema laboral? ¿La industria del juicio, por ejemplo? Bueno, tenemos varios frentes. El tema de las licencias que ustedes estaban Mm, tratando, tengo que hacerle dos aclaraciones. En la mayoría de los países existen dos sistemas. claro, Uno con mixto. enfermedades inculpables, Claro. o sea, en Brasil, por ejemplo, no existe un solo sistema, existen dos. Mm, Uno con las enfermedades y accidentes inculpables y otro con las enfermedades y accidentes del trabajo, que claro. tienen obviamente distinta Sí, responsabilidad, sí, porque claro. una cosa es Claro. que el trabajador tenga un accidente adentro de la empresa y otra cosa es que se esguince un tobillo jugando al fútbol, Mm, ¿no? ujú, Entonces, primero aclaro eso porque el cuadro este comparativo que anduvo circulando sobre los sistemas que hay en los demás países no tiene en cuenta que eh, en esos países el sistema de salud lo brinda la actividad privada y la salud estatal, mm, porque en la Argentina es el único país del mundo que las obras sociales las administran los sindicatos. claro, ¿Mm? claro. Ahora, el tema de enfermedad de accidente inculpable tiene una cuestión muy delicada, y por eso se los destaco, que es el ausentismo. Mm, El ausentismo en la Argentina, en las empresas medianas y chicas, está en el orden de entre el 10 y el 15%. El mm, doble que el ausentismo que hay en la mayoría de los países de Latinoamérica y tres veces el ausentismo que hay en los países centrales. claro. Hay muchísimas situaciones de abuso. ¿Por qué? Mire, yo siempre cuento una anécdota que es un poco exótica, pero cierta. Eh, dos fábricas, eh, no voy a decir cuáles son, ni voy a decir cuál es el club de fútbol, están cerca de un club de fútbol. Mm, Un club de fútbol de los más aguerridos, y la mayoría de los obreros y empleados de esas fábricas son, por supuesto, hinchas de este club de fútbol. El día lunes, cuando el club de fútbol tuvo un partido exitoso el domingo, hay 40% de ausentismo. 40%, no 10, 8, 5, no. El festejo, la cervecita, etcétera. ujú. 40% de ausentismo. Entonces, el problema del ausentismo, ¿dónde está? ¿En las grandes compañías? No, por supuesto que no. En las empresas medianas, y las medianas tienen que ser medianas grandes, no tienen ese problema. ¿En dónde está? En las pymes. El 80% de la actividad laboral de la Argentina privada está en las pymes. Mm. Que la Y la, pyme, digamos, doctor, el ausentismo en una empresa de 5.000 operarios no es lo mismo que el ausentismo en una empresa de 50 o de 20. Porque, exactamente, en menos de 100 trabajadores, el ausentismo está en promedio en el ahora, 15%. ¿usted cree que En que la más de, en ley, más de así 100, en como más de está, 100 está en promedio en el 8%. claro, ¿usted cree que la ley, así como está, subsana esto que usted acaba de marcar? No, para nada, para nada. Yo lo que les quiero significar es que el problema existe Mm, y que el legislador, con esto que han pensado, no ha dado en el eje central de la solución. ¿Por qué? O sea, ¿usted Porque cree que este castiga, proyecto de ley castiga, no da en castiga el eje a los, central digamos, digamos, del tema? claro, ¿por qué? Porque acá pagan, este, pagan todos el mecanismo que se ha creado, en el sentido de que pagan Justos por justos y pecadores. pecadores. Claro. Claro, ¿por qué? Porque una cosa es que yo invente una simulación de un día porque tuve un partido de fútbol, o de 2 días con un certificado médico apócrifo, y otra cosa bien distinta es que una persona tenga un mal de Chagas o tenga un tratamiento oncológico severo, Mm, y por lo tanto, si no le damos nosotros protección, queda totalmente desamparado, porque además las obras sociales tienen un servicio bastante restringido, claro. salvo las obras sociales más grandes, es yo, SECA, gas y petróleo, químicos, sanidad, que son obras sociales que
que brindan buenos servicios, la mayoría de las obras sociales brindan servicios bastante deficientes y el trabajador se tiene que hacer cargo de estudios médicos, de medicamentos y demás para poder atender su salud. Entonces, acá el problema se divide en dos partes. La primera, que esto no da en el eje central de la solución, porque castiga a todo el mundo cuando lo que debería hacer es castigar solamente a los micro ausentistas, a los simuladores. Claro. Y en segundo lugar, el tema es, yo no puedo desamparar a una persona que si le brindé durante 50 años, la ventaja de tener una licencia paga a cargo del empleador, reconozco que lo tiene a cargo del empleador sin tener responsabilidad del empleador, porque estamos hablando de patologías ajenas, ¿no? Y una obra social que ha tenido deficiencias y que no se ha podido brindar un servicio de calidad, la verdad es que resolver esto por el 50% o el 75% es castigar no solamente a justos y a pecadores, sino desamparar a la gente que está enferma. Doctor, entonces, esto ya es conciencia en el gobierno y la consigna es cambiarlo. Este artículo, así como el resto de la normativa, ¿es de aplicación retroactiva? Algo que es muy básico en el derecho, pero que puede generar dudas. Sí, pero no le aclaro bien la situación. Pero eso, perdón, doctor, ¿es por principio general del derecho o lo tiene que decir taxativamente alguna parte del articulado? Porque si no, algunos empleadores pueden hacer uso de intentar litigarlo. A ver. Mire, vamos por parte. Dale. La Constitución Nacional, o sea, la Ley Suprema de la Nación, establece con claridad que las leyes no son retroactivas, salvo cuando por alguna circunstancia especial se prevea la retroactividad, cosa que no está prevista en la reforma laboral. Ahora, en la reforma laboral hay dos tipos de derechos para los trabajadores antiguos, o sea, los trabajadores que vienen de antes de la reforma, que son los derechos adquiridos y los derechos en expectativa. Cuando hay derechos adquiridos, el trabajador tiene las garantías de la Ley de Contrato de Trabajo y de los principios generales según los cuales esos derechos adquiridos no se pueden vulnerar. El salario básico de convenio, la remuneración adicional, el régimen de jornada, las condiciones de trabajo, los adicionales, los premios, los incentivos, el salario por rendimiento o por productividad, todo eso son derechos. ¿Y el cálculo indemnizatorio, doctor? Bueno, ese es un derecho en expectativa. ¿Por qué? Porque es un derecho que se aplica en el momento que ocurre el acontecimiento, y el acontecimiento es el despido. Entonces, un derecho en expectativa permite que, una vez que se apruebe la reforma, trabajador que resulte despedido se le aplica el nuevo artículo 245 de despido y no el anterior. En el nuevo hay dos cambios importantes para que desmistificar un poco las cosas que se estaban discutiendo. Primero, la indemnización por despido no cambia esencialmente. Sigue siendo... ¿No cambia el cálculo indemnizatorio, doctor? Bueno, le explico en dónde hay cambios y en dónde no. La indemnización es 1 mes de sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, teniendo como base la mejor remuneración mensual normal y habitual. O sea, eso que se lo acabo de recitar, como lo dice la Ley de Contrato de Trabajo, no cambió. Bien. Lo que sí cambió es que la ley aclara que como la definición de la indemnización por despido es la mejor remuneración, subrayo, mensual, no se pueden computar los valores que no son mensuales. Y el aguinaldo, las vacaciones y los bonos no son mensuales. Claro, o sea, en el cálculo indemnizatorio, con esta nueva ley desaparece la incorporación del salario del aguinaldo y del, no sé, vacaciones. Sí, la incidencia del aguinaldo y de las vacaciones. Está bien, eso es menos plata para el trabajador. Sí, pero ¿sabe qué? La jurisprudencia en la Argentina está dividida 50% para un lado y 50% para el otro. Bien. Fíjese, en Córdoba, que es una jurisprudencia de las de mejor calidad que hay en la Argentina,
la mitad de los tribunales le incluyen el aguinaldo, la otra mitad le dice que no corresponde. O sea, ya es una discusión que se está dando entonces. Bueno, es interesante. Es una discusión histórica. Claro. En la provincia de Buenos Aires y en la capital también está esta discusión. Bueno, ahí hay que unificar criterios, porque la si no es un provincia lío. dice que sí. Claro. La capital dice que no, la provincia dice que sí, depende de dónde se inicia el juicio. Bien. Y a veces se puede iniciar en la capital, otra vez se puede iniciar en la provincia. ¿Le toca o no le toca al trabajador la incidencia del aguinaldo? Bien. Doctor, por último, le pido una respuesta breve, pues ya estoy pasado de tiempo. ¿Usted cree que va a salir así como está o piensa como Ritondo, que acaba de declarar que la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44? No, mire, yo le digo cuáles son las 3 alternativas que se están discutiendo en este momento porque tengo evidencias de que es así. Sí. Hay una primera discusión, se aprueba la ley como está, así exactamente como está, y después se buscan mecanismos para moderar la aplicación. Por ejemplo, una reglamentación que diga el 50% que falta y el 25% que falta, negócienlo en los convenios colectivos. Hay una segunda versión que dice no, esto se entró por la ventana. Fíjese usted que una curiosidad que no sé si ustedes la pudieron destacar, pero los senadores votaron esto sin saber que existía. Claro. ¿No? Porque esto se introdujo entre 18 cambios que hay en la ley, que último. No estaban en el texto original. Claro. Bueno. Y ninguno de ellos pudo leer esos 18 cambios y votaron a favor igual. Bueno. Entonces, y la tercera alternativa es crear un mecanismo a través del cual se pueda reformular la ley. En ese caso, habría que corregir en diputados y tendría que volver al Senado. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto y la explicación, por cierto, muy didáctica. Hasta pronto. Gracias. Julián de Diego, abogado laboralista, asesor de empresas. Cierro con esto cortito. Todo parecía indicar que va a salir así. Me llama la atención ese tuit de Cristian Ritondo diciendo saquen el artículo 44. Saquen el artículo 44.